ahora nos acompaña Carlos Verguera Serrano, que es ingeniero industrial y que trabaja en Iberdrola, donde es director de movilidad verde. Y nos viene a hablar del coche eléctrico y servicios de recarga. Gracias. ¿Dónde está el ratón? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en el foro. Bien, cuando estaba preparando la presentación, la verdad es que no tenía dudas acerca del enfoque que darle, porque, en fin, a veces, dependiendo del auditorio, del público, pues es necesario darle un enfoque u otro en función de que quieras que sea más divulgativo, más técnico, más profundo o filosófico. Y bueno, ante esa duda, bueno, pues he preparado una presentación que quizás tiene un poco de todo, esperando que sea de vuestro interés, pero en todo caso, bueno, pues como habrá ocasión de, supongo que dará pie a alguna duda o alguna cuestión, pues encantado de responder las dudas o las cuestiones que se susciten, encantado. Muy bien, pues esta es una foto de la edad del petróleo, una foto, un gráfico, en el sentido de que, distanciándonos un poco, podemos ver que de igual manera que la edad de piedra no terminó porque terminasen las piedras, pues la edad del petróleo acabará también no porque el petróleo se extinga, sino porque surjan alternativas a la economía del petróleo, y en eso estamos. Es interesante ver que a nosotros nos ha tocado vivir justo en ese pico, ¿no? Pico que se producirá, por cierto, en los próximos años, en donde ya empezará a bajar el consumo de petróleo. Y es interesante alejarse y poner en perspectiva esta etapa, porque efectivamente todo resulta más relativizado y, bueno, pues en todo caso, muchas de las cosas que pasan en el mundo o que han pasado tienen mucho que ver con la economía del petróleo. Y algunas son muy buenas y otras no son tan buenas. Pero por eso esta transformación tiene bastante más calado del que pueda parecer, porque realmente es una transformación casi de modelo económico. Bien, en todo caso, está claro que la tecnología, la evolución tecnológica, el cambio climático, que es un problema evidentemente que a todos nos afecta y del que somos cada vez más conscientes, y los problemas de la contaminación en las grandes ciudades, sobre todo, que es donde más daños provoca, pues están están siendo factores de transformación, factores de cambio, y que afectan digamos, a las partes interesadas que yo he señalado en este gráfico, que son, por un lado, las administraciones o los gobiernos, por otro lado, la industria, y en este caso, hablando de lo que estamos hablando, hay los sectores más implicados o más afectados, son el sector del automóvil, el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, obviamente, y también, obviamente, los consumidores, que cada vez más también se les trata no solo como consumidores, sino como ciudadanos, cosa que parece una obviedad, pero quizás no lo sea tanto, o no lo hubiera sido tanto hasta ahora, en el sentido de que cada vez los consumidores tienen más poder, y ese poder se lo da la digitalización, que es una de las tendencias también claras que está marcando esta evolución, ¿no? Por lo tanto, vamos a una economía cada vez más digitalizada. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la descarbonización, porque al fin y al cabo, bueno, pues las normas acerca de este asunto pues la dictan las administraciones. Y la industria, todas las industrias de las que estamos hablando, el automóvil y la electricidad sobre todo, están en un proceso de descentralización. Los modelos clásicos de grandes fábricas o grandes centrales fabricando o produciendo electricidad para distribuir en los centros de consumo, pues están cambiando por un modelo descentralizado, en el caso de la energía con generación distribuida, pero también en el caso del automóvil este modelo se va a ir notando cada vez más por los cambios derivados, ¿no?
Bueno, de algún modo esta es la película, la fotografía o el escenario de las partes implicadas y los factores que están influyendo en el cambio. Las interrelaciones, obviamente, son las que hacen que ese cambio se produzca o se vaya a producir con más o menos rapidez. Por un lado, la industria... hubo una noticia la semana pasada, para ilustrar lo que voy a decir, que a mí me pareció realmente en el tema de la movilidad eléctrica un cambio, un hito importante, aunque no hizo demasiado ruido, pero me pareció importante, que seguramente algunos la habréis escuchado, la habréis leído, que es que Volkswagen, el grupo Volkswagen, anunció 20.000 millones de euros de inversión en los próximos años y que en el año 2025, para el año 2025, van a lanzar ya 80 modelos de vehículos nuevos eléctricos. A mí me parece francamente... Pero junto con esa noticia, me parece que era el presidente del grupo Volkswagen en Frankfurt, decía otra cosa que me parecía interesante, y es que, de alguna manera, expresaba el deseo de que los gobiernos fueran comprensivos con el hecho de que esa transformación al vehículo eléctrico tiene que ser financiada, y tiene que ser financiada con los vehículos tal y como los conocemos, y nombraba el diésel. Es decir, y es así, es decir, que las compañías de automóviles hoy viven y dan trabajo y tienen y tienen centros de producción gracias a las inversiones que han hecho en el diésel y en los vehículos fósiles, que es como yo les llamo, y por lo tanto ganan dinero vendiendo esos coches, y es lógico que sigan esperando ganarlo, y que el dinero que ganan con ese modelo sirva, según dijo el presidente del grupo Volkswagen, para financiar el desarrollo y la comercialización de los nuevos modelos eléctricos. Hombre, era algo así como decir, vamos a cambiar el modelo, pero dadnos un poco de tiempo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los productos y servicios que las industrias están suministrando ahora a los ciudadanos, a los consumidores, obviamente son los que generan el flujo de ingresos necesarios para seguir subsistiendo. Las empresas están para ganar dinero. Y por lo tanto, bueno, hay un equilibrio ahí. Por otro lado, los consumidores demandan nuevos productos debido al cambio tecnológico y debido a la sensibilidad medioambiental, y por lo tanto hay que hacer ese cambio de forma equilibrada, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, los gobiernos también tienen que satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las demandas. También hay un equilibrio, porque los ciudadanos somos los que pagamos impuestos y los que votamos. Y por lo tanto, las administraciones tienen que dar respuesta a esa sensibilidad, pero también con equilibrio, ¿no? Y finalmente, y a mí ese me parece que es el factor regulador más importante, y nunca mejor dicho, porque es la regulación o las políticas las que realmente cambian, van a generar o activar el cambio a más velocidad o a menos velocidad, ¿no? Por lo tanto, obviamente, la movilidad eléctrica va a llegar de la mano de los fabricantes de coches, que son los que tienen que poner productos en el mercado competitivos y con prestaciones adecuadas para los clientes, pero también a buenos precios. Pero la regulación influye mucho, porque no es lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid diga quién puede entrar en el centro de Madrid y quién no, o que el Gobierno español diga qué tipos de vehículos se pueden fabricar en España o no, o que el Gobierno español decida qué hace con los 10.000 millones de euros que ingresan ahora como impuesto de hidrocarburos y por qué lo van a sustituir. Porque en los presupuestos generales del Estado de este año hay 10.000 millones de euros de ingresos por impuestos de hidrocarburos, y obviamente no van a dejar de ingresarlos de la noche a la mañana. Va a haber una gradualidad en el cambio de modelo económico, pero obviamente es un factor que influye, ¿no? Por lo tanto, la regulación y las políticas de los gobiernos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, van a marcar, en mi opinión, la velocidad del cambio, ¿no? Aunque hay otro factor que aparece aquí un poco oculto, y es que, no sé, supongo que aquí en el auditorio estáis alguno que tiene vehículo eléctrico, que lo habéis conducido, y a mí me parece que la gran fuerza transformadora es el atractivo que despierta en el usuario el vehículo eléctrico. Es decir, que no se venden más porque son caros y porque no tienen todavía las prestaciones suficientes, aunque van aumentando progresivamente, pero sobre todo porque no se conoce, porque cuando alguien tiene un vehículo eléctrico genera un efecto de contagio y realmente de entusiasmo alrededor, y en la medida que este entusiasmo va haciendo el efecto de la ola o del boca a oreja, pues evidentemente yo creo que la demanda va a aumentar porque la gente lo va a pedir.
porque es un vehículo atractivo, porque genera sensaciones nuevas y porque a la gente le gusta. Por lo tanto, el mercado se mueve por la demanda de los usuarios y a mí me parece que ese, que es menos técnico, es un factor quizás también más decisivo. Una de las críticas que se suele hacer al vehículo eléctrico es que, claro, el vehículo eléctrico todo depende, es bueno medioambientalmente en función de cómo se produzca la electricidad que lo recarga, ¿no? Pero bueno, aquí en este gráfico se muestra que el vehículo convencional o el vehículo fósil ahora mismo está, por decir un número gordo, en torno a los 120 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro. Sin embargo, cualquier vehículo eléctrico, con independencia de cuál sea la electricidad que lo está impulsando, es decir, cuál sea el mix de generación eléctrica del país que suministra esa electricidad al vehículo, siempre es mejor. Es decir, incluso en China, donde hay mucho carbón, donde hay mucho, pues los vehículos se mueven con una proporción de gramos emitidos de CO2 por kilómetro menor que el vehículo fósil, ¿no? En Japón también, y tenemos el dato de que en España, como podéis ver, en la Unión Europea la media estaría en torno a 40 y tantos gramos. Con el mix de electricidad que hay en Europa ahora mismo, los vehículos eléctricos tendrían unas emisiones equivalentes a en torno a 40 y tantos gramos de emisión de CO2 por kilómetro recorrido. El mix de Iberdrola global, que ahora es menor porque hemos cerrado una central de carbón bastante potente, bastante grande que teníamos en Escocia, de 1.200 megavatios, pues está en torno, el mix global, en torno a 30 y tantos, a 35, a unos 30, y el mix de Iberdrola en España está en torno a, no llega a 10 gramos. Con la electricidad que generamos, estamos produciendo una electricidad que tiene unas emisiones equivalentes de menos de 10 gramos por kilómetro. Obviamente, si alguien recarga con energías renovables porque tiene en casa unas placas solares y alimenta el coche, pues obviamente circula con 0 gramos por kilómetro. Y también dicen, bueno, pero ¿y si consideramos todo el ciclo del vehículo, es decir, la fabricación, suministros, transporte? Bueno, pues también considerando todo el ciclo de vida del vehículo eléctrico y considerando la recarga con energías renovables, también en ese caso el vehículo eléctrico es menos emisor y más benévolo que cualquiera de las otras tecnologías. En fin, se habla mucho de por qué no va la movilidad eléctrica más rápida, bueno, hay muchas barreras, una de las cuales suele ser la infraestructura de recarga, es decir, que se dice que no hay más vehículos eléctricos porque no hay infraestructura. Yo creo que es una de los factores, pero desde luego no es el factor que más influye, no es el factor que más influye. Y para eso me voy a remitir, esta no he tenido mucho tiempo, perdonar que no se debe hacer una transparencia así con tanta letra, pero bueno, me parecía interesante aportar esta información porque es bastante reciente. Como sabéis, el caso paradigmático de movilidad eléctrica es el caso de Noruega. Y en Noruega, por una serie de razones, ahora mismo hay ya un 34% de cuota de mercado de vehículos en el año en curso hasta junio que son eléctricos, 18% eléctricos puros y un 16% híbridos enchufables. Por lo tanto, es un país con una cuota de vehículos eléctricos muy importante. ¿Tienen infraestructura de recarga? Bueno, actualmente podrían recargar en Noruega 950 coches simultáneamente en cargadores rápidos. Es decir, que hay 950 puntos de recarga rápida distribuidos por el territorio. Y una cosa curiosa, el 30% de los propietarios de vehículo eléctrico en Noruega ya lo tienen como único vehículo. Es decir, no es que sea el segundo vehículo de la familia, porque no, lo tienen como único vehículo porque ya consideran que les da las prestaciones suficientes para el día a día, incluso para hacer viajes, entiendo yo que por Noruega, ¿no? O incluso fuera de Noruega. Yo hace poco estuve con un noruego que vino en un Tesla a España. Bien, es un dato que me parece relevante. Hablando ya entonces de infraestructura y de recarga, el 63% de los clientes que cargan en su hogar lo hace con un enchufe SUCO, que es un enchufe convencional de los que tenemos en las casas, ¿no?
Sin embargo, hay un dato, y es que un 2% de estos que recargan en casa con un enchufe convencional han sufrido, yo he visto en España ya, nosotros nos dedicamos a eso, y he visto en varios casos ya enchufes o bases de enchufe convencionales, SUCO, quemadas por recargas de vehículos eléctricos. Esto quiere decir que, hombre, la buena noticia de la movilidad eléctrica es que la electricidad está en prácticamente todos los sitios, por lo tanto, allí donde hay electricidad se puede recargar un coche. ¿Quiere eso decir que el enchufe convencional es el sitio óptimo para recargar un coche? La buena noticia es que se puede recargar en cualquier enchufe. De hecho, casi todos los coches llevan un cable de recarga en modo 2 que permite la recarga en un enchufe convencional con una limitación de la recarga a 10 amperios, lo cual pues impide precisamente que se produzcan esos accidentes. No obstante, si alguien quiere utilizar un enchufe convencional como recarga habitual de su vehículo eléctrico, ahí es donde viene el problema, porque aunque solo sea a 10 amperios, muchas veces los enchufes que hay en casa no son suficientes para recargar X horas todos los días, aunque sea a 10 amperios y acaban quemándose. Por lo tanto, el patrón recomendado, no solamente porque nosotros nos dedicamos a ese negocio de servicios de recarga también en el ámbito doméstico, sino porque es lo que creemos que es lo más seguro, más cómodo, más confortable para el cliente, para el usuario, es poner un punto de recarga. Y además no solo ponerlo en donde estaba el enchufe anterior, sino con un circuito independiente, con sus protecciones, que es lo que dicta la norma actualmente en España. Por lo tanto, aunque incluso en Noruega hay el 63% de los usuarios que recargan en enchufes normales, ya se están dando cuenta que esto genera riesgos, pero no solamente por los riesgos, sino que, insisto, es por la comodidad, porque con un wallbox, con un punto de recarga específico, se puede recargar a 16, a 32 o a más amperios, y por lo tanto, aunque normalmente no es necesario recargar en casa con más potencia porque se recarga por la noche, el hecho de que uno tenga en casa un wallbox y pueda recargar a 32 amperios, por ejemplo, le viene muy... Yo, en mi caso, pues tengo un punto de recarga que muchas veces llego un viernes a las 3 de la tarde, tengo el 40% de autonomía y voy a salir a las 8, entonces lo pongo y tengo otra vez a las 8 el coche recargado. Es muy cómodo. Además, en vez de tener que sacar un cable del coche, enchufarlo en el coche y enchufarlo en el punto de recarga, pues tengo un punto de recarga con manguera que es mucho más cómodo porque desenrosco la manguera y lo enchufo. Es decir, en definitiva, esto viene a que la experiencia nos muestra que es mucho más cómodo y rápido recargar con un tipo de cargador dedicado el coche eléctrico en casa. Aunque es verdad, decía antes que se dice que no hay más vehículos eléctricos porque no hay puntos de recarga en las autopistas y en las ciudades. La realidad es que cuando hay puntos de recarga en las autopistas y en las ciudades no se usan prácticamente, se usan muy poco. Ahí está el caso de Dinamarca, que es un país similar en muchas cosas a Noruega. Tienen buena infraestructura de recarga, pero tienen muchos menos coches eléctricos. ¿Por qué? Pues porque no tienen una política de incentivos como tiene Noruega. Y por lo tanto, bueno, la realidad es esa. Para los que nos dedicamos a poner infraestructura, pues hombre, tenemos que gastar un dinero en inversiones para poner infraestructura de recarga rápida y, sin embargo, luego no lo usa casi nadie. Es verdad que esto ya en Noruega va cambiando y se están dando cuenta que incluso, bueno, que para los que incluso recargan en un patrón de día a día en casa, también es importante la recarga pública y la recarga rápida, porque cada vez los viajes son más largos, porque empiezan a utilizar la recarga rápida y, por lo tanto, sí que empieza a darse más uso, ¿no? Y además los operadores, en el caso de Noruega, ya no precisan de subvenciones para decir, oye, vamos a poner puntos de recarga, no hay un modelo de negocio, los números no salen, le pido al gobierno que me subvencione esto. Vale, en Noruega esto ha pasado, pero ya los operadores que están poniendo puntos de recarga no necesitan subvenciones, ya hay un mercado suficientemente atractivo como para que los números les salgan, ¿no? Muy bien, y poco más, pero esto de alguna manera es una experiencia que lo que quería ilustrar con esto es que no es la infraestructura de recarga el factor, la barrera fundamental para que no progrese la movilidad eléctrica. Es uno de los factores, pero no es el más importante en mi opinión. Y ya, bueno, voy a ir un poco a cosas un poco más concretas, que no sé si serán de excesivo interés. Hasta ahora era un poquito más, si queréis, filosófico o más de fondo mi argumentación, pero como creo que puede también ser de interés, simplemente, y ya iré terminando,
Pues decir que en España las dos piezas fundamentales que regulan la infraestructura de recarga son la ITC BT52, estamos en una escuela de ingenieros, bueno, pues corresponde decir algo en este sentido. El reglamento electrotécnico de baja tensión, en esta instrucción, dice cómo se tienen que hacer las instalaciones. Y por lo tanto hay que respetar esta norma, bueno, que es bastante flexible porque permite distintas estructuras de distintos tipos de circuitos para alimentar la recarga en función de que sea en viviendas, en centros públicos, recarga pública, etc. La ITC BT52 y luego la otra pieza regulatoria que es importante tener en cuenta es la figura del gestor de cargas, que es una figura que forma parte de la regulación del sector eléctrico y que en España no se puede revender electricidad. Y la única figura que el Gobierno ha creado para permitir, para hacer posible la reventa de energía es la figura del gestor de cargas, que es un elemento más del sistema, un actor más del sistema y que está autorizado a revender electricidad siempre que sea para recargar vehículos eléctricos. Esto es un gestor de carga, es una figura, tiene otras peculiaridades y otros requisitos, la figura del gestor de cargas, pero lo fundamental es eso, es un consumidor de electricidad que está autorizado a revender electricidad destinada a la recarga de vehículos eléctricos. Esta es una figura que pretendía ayudar a la movilidad eléctrica en España y que realmente ha sido más una barrera que una ayuda. ¿Por qué? Pues, bueno, voy a decir antes que porque a veces se suscita estas dudas o esta discusión sobre cuándo actúa un gestor de cargas. Bueno, pues decir que no es necesario que haya un gestor de cargas en el servicio de recarga para vehículos eléctricos cuando el consumidor es el mismo titular de la flota. Es decir, en el caso de flotas propias, una empresa que va a poner vehículos eléctricos para recargar esos vehículos eléctricos no necesita contar con un gestor de cargas, simplemente necesita que un instalador o una empresa especializada de servicios de recarga, como puede ser Iberdrola, le haga la instalación y alimente la recarga del vehículo eléctrico desde su propia instalación. No necesita ser gestor de cargas ni contratar a un gestor de cargas. Lo mismo pasa en una vivienda cuando alguien va a recargar el vehículo en su vivienda, ya sea una vivienda unifamiliar o un garaje comunitario, no se necesita un gestor de cargas. Y también cuando la recarga es gratuita, cuando un centro comercial o un hotel quiere poner un punto de recarga para que sus clientes recarguen gratuitamente, entonces, bien, esto es una cosa que hay quien interpreta que no es así, es decir, pero la interpretación de nuestros expertos en regulación es esta y esto es lo que hacemos y recomendamos a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Es decir, cuando la recarga es gratuita no se necesita un gestor de cargas. Por ejemplo, por lo tanto, un centro comercial o un hotel no necesita poner un punto de suministro independiente que gestione un gestor de cargas para dar ese servicio. Sin embargo, en gasolineras, parkings, cuando se va a cobrar la recarga, cuando se va a hacer un servicio o un negocio de la recarga, entonces sí que se necesita que ese negocio lo ejerza un gestor de cargas o que la empresa que lo va a desarrollar se constituya como gestor de cargas, un parking, un hotel, un centro comercial. Entonces, ¿por qué no se han instalado puntos de recarga públicos en España? Bueno, pues precisamente, primero, porque el parque de vehículos eléctricos es muy pequeño y los números, el mercado es muy pequeño, los números no salen, porque las instalaciones eléctricas que son necesarias para poner puntos de recarga pues tienen un alto coste, es decir, hay que pagar un punto de recarga rápido, en fin, con un mercado exiguo. Y luego también porque los costes fijos de poner una instalación de este tipo son muy altos debido al alto peso que tiene el término de potencia en el contrato eléctrico. Yo pongo un punto de recarga rápido y no viene nadie y además tengo que pagar 4.000 euros al año solo por el término de potencia del contrato que tengo con la comercializadora. Bien, pues y además el hecho de que muchas administraciones públicas, con el ánimo de incentivar, han puesto puntos de recarga y son gratis, con lo cual es muy difícil competir con un servicio que es gratuito. Todo esto ha configurado un panorama en España, hasta ahora al menos, de que hay pocos puntos de recarga. No hay tan pocos, porque en proporción con otros países no hay tan pocos en España, pero realmente no hay demasiados, y alguien que quiere comprarse un coche eléctrico hoy, pues no, realmente no dispone de una infraestructura que dice, oye, pues voy a ir de La Coruña a Madrid. Pues realmente no hay puntos de recarga en el trayecto para...
Bien, y luego, por citar algunos casos concretos, en viviendas unifamiliares nosotros recomendamos el esquema de la ITC BT52, coche-casa, es decir, que todo el mundo en una vivienda... estaba hablando de las viviendas comunitarias. En las viviendas unifamiliares ya he dicho que se necesita un punto de recarga con un circuito independiente, ¿vale? Eso es lo que dice, con sus protecciones. En el caso de una vivienda comunitaria, lo más cómodo, lo más lógico y lo más barato es que quien se compra un coche eléctrico y tiene una plaza de garaje en el mismo bloque donde vive, pues alimente el vehículo eléctrico de su propio contador. Es decir, que si tiene contratados 4,4 kilovatios o 5,5 kilovatios, que es lo habitual, o incluso menos en un piso, pues conectando el punto de recarga de la plaza de garaje al contador de la vivienda, pues en la mayoría de los casos no va a necesitar aumentar la potencia contratada. Y es lo más rápido, lo más cómodo, también en lo que es el coste de instalación y lo más razonable, ¿no? Entonces, esto es el patrón habitual de recarga para los usuarios que tienen una vivienda y tienen plaza de garaje en su vivienda. Bueno, hay otra solución para las comunidades de propietarios que es compatible con la ITC, que es que se pueda recargar el vehículo alimentándolo desde el circuito de servicios generales de la vivienda, es decir, ese circuito que alimenta la iluminación del garaje o el ascensor o tal. Un vecino puede solicitar y poner el punto de recarga en ese circuito y la comunidad de propietarios le puede repercutir los costes que correspondan a esa recarga a ese vecino. El problema de esto es que las comunidades de propietarios no es el lugar en donde se suele llegar a acuerdos más rápidamente, sino que en general en España es bastante complicado que una comunidad de propietarios permita esto, pero si hay buen clima, buen rollo en las comunidades, pues alguien dice, oye, mira, pues esto es posible hacerlo técnicamente y jurídicamente, hagámoslo. Lo único que se necesita es medir la energía que el vecino ese está suministrando a su coche para que todos los meses el administrador le diga, oye, has consumido tantos kilovatios hora, pues tienes que pagar tanto. Bien, y voy acabando ya porque si hay alguna pregunta. Entonces, en el caso de empresas y aparcamientos, decía que cuando la empresa va a recargar vehículos de flota no necesita poner un suministro independiente. Decía que de cualquiera de los cuadros eléctricos que tenga la empresa, si tiene potencia suficiente, puede alimentar, ¿no? Esa es una opción. Pero si, además de alimentar los vehículos de flota, quiere dar servicio de recarga a los empleados, a los clientes, etcétera, entonces, si el servicio va a ser gratuito, no se necesita un suministro independiente, pero si el servicio va a ser de pago, se necesita un suministro independiente y un gestor de cargas que gestione. Algo así como cuando una empresa pone una máquina de café, es decir, que pone la máquina de café y subcontrata ese servicio a una empresa que pone la máquina de café, pone las tarifas del café, los precios, y entonces, bueno, pues ese servicio lo lleva una empresa que cobra a los empleados, pues lo mismo un gestor de cargas que subcontrata a una empresa, pone su circuito de recarga, sus puntos de recarga, los empleados recargan y pagan a la empresa contratada. Bien, pues hasta aquí decir que nosotros, por lo tanto, en Iberdrola tenemos un producto que se llama Recarga Verde, somos gestores de cargas y nos dedicamos a desarrollar y comercializar soluciones de recarga para los clientes en los distintos ámbitos, en el ámbito doméstico, flotas, aparcamientos y recarga rápida. Y poco más. Esta es bueno, hemos instalado ya más de 500 puntos de recarga en muchos lugares de España, de todo tipo, y por lo tanto, bueno, estamos en condiciones de que esto que realmente, decía y vuelvo al principio, nos viene sí o sí, que es la transformación a la electrificación del transporte, pues estaremos en condiciones de dar estos servicios a nuestros clientes y con ya un recorrido y una experiencia yo creo que interesantes. Así que nada más, si hay alguna pregunta, por mi parte nada más. Muchas gracias. Sí. El presidente Trump acaba de rebajar 15 puntos la presión fiscal en Estados Unidos a las empresas. Mi pregunta es si nos vamos a ir todos ahí a trabajar o dicho de otra forma, si las administraciones se van a ver afectadas de forma de que el proceso de decarbonización se vaya a invertir o ¿qué opina usted?
A ver, yo no creo que... ¿quieres decir si la nueva política fiscal del presidente Trump va a ser una barrera para el cambio a la... Es decir, bueno, a ver, yo creo que esa transformación es imparable y los Estados Unidos pues tienen ahora una coyuntura de un presidente que no está demasiado... Bueno, al mismo tiempo tiene que estar arreglando todos los destrozos que tienen en Florida y, debido al huracán este... Por lo tanto, en fin, no sé, si esta administración no quiere darse cuenta de lo que está pasando, pues es cuestión de tiempo. Bueno, evidentemente, uno de los factores que influye en esa transformación son los intereses de las grandes compañías petrolíferas, entre las cuales hay, obviamente, compañías americanas, pero casi todas las compañías petrolíferas están ya empezando a posicionarse también en el futuro, digamos, verde, ¿no? Es decir, que quien más que menos, o cualquiera de las empresas, ya están comprando empresas que fabrican puntos de recarga, están comprando empresas de baterías, están creando una división para dar servicios de recarga o están poniendo en sus áreas de servicio puntos de recarga rápida. En fin, yo creo que creo que este movimiento lo marcan sobre todo tanto los usuarios, por un lado, como las compañías de automóvil. Acaba de anunciarse también que en Estados Unidos, creo que es una noticia de la semana pasada, Daimler ha hecho unas inversiones, me parece que de 800 millones de euros en una nueva planta en Alabama para fabricar, no me acuerdo qué modelo de vehículo eléctrico. Y no hay que olvidar que el principal mercado de vehículo eléctrico en estos momentos es Estados Unidos también. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que la rebaja fiscal es una buena noticia en general y no creo que suponga, francamente, un obstáculo al cambio de la... puede ser coyuntural, pero al cambio de la economía del petróleo a la economía verde, a pesar de Trump. Bueno, es una opinión, no soy un gran experto en geoestrategia o geopolítica, pero es una opinión, no lo sé. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Segarra. No sé si era la segunda o la tercera transparencia, que había una gráfica en la que salían las emisiones de los vehículos eléctricos o que se alimentaban con energía eléctrica. No sé si he entendido muy bien el gráfico, pero la pregunta es... si todos los vehículos que tenemos en España ahora que funcionan con combustible fósil funcionaran con energía eléctrica, lo primero, ¿se podría cubrir la demanda de esos vehículos con la generación que hay disponible ahora mismo? Y la segunda es, ¿cómo cambiaría el mix, que ahora obviamente es favorable, si iría a mejor o iría a peor? Y en el caso de que fuera peor, si ustedes tienen algún escenario previsto para solventar ese problema. Bueno, yo los datos que he escuchado, que he visto sobre cómo aumentaría la demanda de electricidad en Europa si todos los coches de repente fueran eléctricos, he visto dos fuentes y cambiaba un poco el dato. En un caso de fuente de Euroelectric, el dato era 24%. Es decir, que si todos los coches mañana fueran eléctricos, la demanda de electricidad en Europa aumentaría un 24%. En el otro dato, que lo he escuchado hace poco y no recuerdo cuál era la fuente, era algo más. No recuerdo cuál era la fuente. Sí, en España hay que pensar, por lo tanto, que, salvo algunas diferencias que puede haber en España, si mañana todos los coches fueran eléctricos en España, tendríamos un 24% más de demanda de electricidad en España, por ejemplo. Tenemos capacidad instalada más que de sobra en España para suministrar ese 24%. Y en todo caso, la capacidad ociosa que hay, es decir, las centrales que están paradas son las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente, y en muchos casos los parques eólicos que por la noche tienen más capacidad de generación que lo que la demanda puede absorber. Por lo tanto, hay que pensar que de ese 24% de nueva generación que habría, hombre, quizás podría equilibrarse entre las dos y el mix podría ser igual un poquito más emisor por el tema del ciclo combinado, podría ser, coyunturalmente, porque a la larga y a medio plazo vamos a un mix más limpio en España, porque supuestamente se incentivarán las energías renovables, etcétera. Bueno, por lo tanto, bueno, eso, es decir, tenemos capacidad suficiente en España para todos los coches eléctricos que puedan venir, desde luego, incluso si fueran todos los vehículos eléctricos de repente, eléctricos, y el mix podría haberse afectado un poco en ese sentido, ¿no? Pero también por toda la tendencia que hay hacia la generación distribuida, que fundamentalmente va a ser fotovoltaica, pues vamos a ir en general, con quizás alguna situación puntual transitoria, vamos a ir a un mix más limpio y por lo tanto estos emisiones equivalentes de los vehículos van a ser cada vez más favorables.
Sí, hola, buenas tardes. Me llamo Carlos. Quería preguntar, a colación un poco de la pregunta que se acaba de hacer, si usted piensa que podría limitar el mercado de vehículos eléctricos los elementos, las materias primas para hacerlos, como el cobre, el litio, etcétera. Es decir, que si habría coches eléctricos para todos. Si tiene una opinión o... Sobre las materias primas sí, para como el cobre, las el litio, baterías y etcétera, tal. sí. Bueno, otra noticia que ha habido esta semana es que Volkswagen, el elemento que considera más crítico para su cadena de suministro es el cobalto, no el litio. Es decir, no, hasta donde yo sé, que tampoco soy un experto, esto ya lo había oído. Es decir, no hay problema de suministro de litio, hay suficientes reservas de litio en el mundo. Incluso, pues hoy posiblemente haya un cambio tecnológico en las baterías antes de, digamos, de que los suministros o el suministro de litio se ponga en cuestión. Pero ya digo, por lo que yo he oído, no hay problemas. Y es un elemento más crítico el cobalto. No sé si por escasez o por dónde están las minas de cobalto y los problemas que puede haber también de países, no sé. Y de cobre, pues que yo sepa tampoco, no sé, yo no tengo datos sobre esto, pero hasta donde yo he oído, desde luego, el elemento crítico del vehículo eléctrico, que es la batería, además hay otro factor, y es que cuando el vehículo eléctrico termina su vida, la batería normalmente se utiliza quizás con un 80 o un 90% de su capacidad, porque ha perdido capacidad de recarga, para otros usos. O sea, hay una segunda vida para las baterías de los vehículos eléctricos. Pero incluso cuando esa segunda vida termine, el 99% de las baterías son reciclables. O sea que no se desechan, sino que se reciclan. Con lo cual, la fuente del litio puede ser no solo el proveniente de las minas, sino el proveniente de las baterías recicladas. Por lo tanto, hasta donde yo sé, no se han declarado problemas en ese tipo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Melchor, soy investigador de tráfico y han hablado de las comunidades de vecinos. Me gustaría contar lo que he vivido el año pasado y cuándo piensa usted que esto va a cambiar. Somos 280 plazas de garaje, 280. Un vecino pidió instalación para vehículo eléctrico. Costaba 8 euros por plaza, pago único. Votamos 3 a favor y el resto en contra. De 280 plazas de garaje, 8 euros por vecino, pago único. En una zona de Madrid, cerca de aquí, económicamente alta. ¿Cuándo vamos a acercarnos a Noruega? Gracias. Bien, en realidad el pago de la instalación de recarga no tiene que hacerlo la comunidad. Es decir, que... La instalación era una preinstalación que costaba 2.300 euros y a partir de ahí cada vecino ya conectaba. Vale. Bien, a ver, lo que dice la legislación es que cualquier usuario, cualquier vecino, tiene derecho a poner la instalación de punto de recarga y no necesita la autorización de la comunidad de propietarios, solo necesita informar. Por lo tanto, otra cosa es que le cueste los 2.300 euros de la preinstalación más lo que le cueste llevar desde la preinstalación su cable a su plaza de garaje, con lo cual este vecino dice, bueno, si no me queréis pagar 8 euros cada uno, que es lo que costaría, además, para una preinstalación que va a ser útil para todos los vecinos, porque a partir de ahí se va a suministrar a todos los que se quieran poner en el futuro, pues bueno, pues no me lo pongáis, me lo pago yo. Entonces, bueno, supongo que no estaría dispuesto a pagarse 3.000 o 4.000 euros, además del coste del coche y tal, y por lo tanto habrá renunciado a... Porque, bueno, pues, pero eso ya... Claro, ¿qué solución tiene eso? Pues que además de esa norma que permite a un usuario de vehículo eléctrico con la sola información poner el punto de recarga, pues una norma que diga que es obligatorio que todas las comunidades de propietarios hagan una preinstalación para vehículo eléctrico, tal. Entonces, tenemos que ir a eso. Habrá que dictar y tendrá que el Gobierno establecer una norma para que sea obligatorio que todas las comunidades de propietarios hagan una preinstalación, una instalación troncal, para permitir que ahí luego se alimenten todos. Y, por supuesto, en las viviendas de nueva edificación tendría que ser obligatorio que esté hecha la preinstalación para el 100% de las plazas, ¿vale? Entonces, no se me ocurre otra medida, pero si no hay que confiar pues, en la buena voluntad de las comunidades de propietarios, que todos sabemos las dificultades que tienen para estas cosas y para otras, ¿no? Muchas gracias.